Buenas noches a todos los valientes y poderosos. Bueno, aquí hubo una ruptura en el frente, pero no en dirección a Ucrania, sino en dirección a Rusia. Al menos eso es lo que afirma el ejército ucraniano. ¿Qué tenemos aquí? Suscríbete al canal para averiguarlo y vamos allá. ¿Ya se suscribieron? Vamos allá. Miren, aquí nos están contando sobre la contraofensiva del ejército ucraniano. Han sido liberadas 26 aldeas en las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporilla. Aquí nos están contando sobre una operación ofensiva especial en el sector de Alexandrovsk que llevó a cabo el ejército ucraniano. Y aquí se muestra el propio mapa. En azul, según entiendo, está lo que había antes, luego la zona gris es la zona de transición y en rojo es lo que hay ahora. Nos cuentan que las fuerzas de asalto aerotransportadas, las unidades de asalto y otras unidades involucradas llevaron a cabo una operación ofensiva en el sector de Alexandrovsk. Una operación efectiva en la que se ubica este sector, en la intersección de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporilla. Se liberó un territorio de 745 kilómetros cuadrados, sobre lo cual Zelensky no dudó en anunciar el 12 de agosto. A esto se unió con su voz el comandante en jefe actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhail Dropati, quien reemplazó a Sirski. Por cierto, Sirski ahora ha desaparecido en algún lugar. No se le escucha ni se le ve, pobre. No está claro a dónde se fue. Se dice lo siguiente: gracias a las acciones activas de nuestras tropas, se logró golpear significativamente al contingente de ocupación. Las pérdidas rusas ascendieron al menos a 9.550 personas muertas y unas 6.500 más heridas. En total se contaron 26 pueblos. Entre ellos están Berezovo, Voskresenko, Grushevskoye, Zaporozhye, Selenigay y muchos otros. Deep State nos muestra el mapa hasta antes de los cambios. La zona gris es donde no está claro qué pasó. Y ahora se muestra el después, es decir, esta operación ofensiva está marcada en color azul. Y así que en gris quedan esas zonas que ya eran disputadas, la llamada zona gris. En el informe de los analistas se dice que los éxitos tácticos de Ucrania en el eje de Alexandrovsk durante los primeros 8 meses de 2026 son el resultado de varios factores que se apoyan mutuamente, incluyendo la mejora de la planificación operativa del mando ucraniano, la supresión coordinada y destrucción de los sistemas enemigos de defensa antiaérea, el fortalecimiento de la campaña de ataques de alcance medio. ¿Por qué no escribieron aquí esos Middle Strike? No lo sé. De manera inesperada, la desconexión de las fuerzas rusas activas en Ucrania del Starlink. Y también dicen que tuvo un efecto en cascada. Todo esto impactó en otras zonas del frente, obligando a las tropas rusas a elegir entre defenderse de los contraataques ucranianos en la dirección de Alexandrovsk o distribuir personal y material para operaciones ofensivas en otras regiones. Así que así están las cosas, escriban qué piensan al respecto. Y nosotros seguimos adelante, miren aquí. De nuevo, algunos analistas nos informan que en cierta reunión, Putin declaró que la OTAN y la Unión Europea deben ser desmanteladas. Y no en algún momento, sino precisamente en 2026. ¿De qué manera se desmoronan? Los azules, la verdad, ya se están desmoronando por sí mismos. Sinceramente no sé cómo, pero eso es lo que dicen. Y así es. Vladimir Putin formuló la tarea para el equipo militar en una sesión informativa a puerta cerrada. Algunos funcionarios declararon esto, pero públicamente Putin decía exactamente lo contrario, y en diciembre, al dirigirse a los comandantes, reprochó a los líderes europeos por exagerar la histeria en torno a la amenaza rusa. Y luego, supuestamente, él anunció la verdadera tarea, ¿y saben quién es responsable de esta tarea? Moldavia. Pero la verdad, no sé quién inventa estas historias, ni para qué, ni de qué se trata. Se ve bastante extraño. En resumen, los vampiros escriben que Moldavia ocupa un lugar muy importante en la jerarquía de Putin y que tiene prioridades aquí porque su población es de nada menos que 3 millones de personas. Vaya, eso es como la mitad de Kiev. Pues sí, Moldavia está atrapada entre los miembros de la OTAN y Ucrania, y se convertiría en una base ideal, como dicen algunos agentes de inteligencia occidentales, una base ideal para una mayor agresión. Pero es un nodo increíblemente fuerte. Militar y económicamente Moldavia es conocida por sus logros en asuntos militares. Supongo que sí, hay una gran parte. De hecho, un asesor del presidente de Moldavia en temas de seguridad nacional, Stanislav Sekretar, escribe que Rusia quiere usar Moldavia como una base para acciones hostiles contra Ucrania, así como contra su principal patrocinador en defensa y finanzas, GIS. Pero me parece que aquí se trata de este asesor en temas de seguridad nacional. Él probablemente está actuando según su experiencia de alguien influyente de Ucrania y también de otras personas por ahí.
Motivo 1, sí, es dinero, porque hay que prepararse para la invasión. Y si hay que prepararse para la invasión, entonces ahí hay que tomar decisiones urgentemente. Por experiencia del mismo estilo del mismo muro de Yatsenyuk, Yatsenyuk ahora está cómodamente en Estados Unidos y su muro fue desmontado exitosamente para venderlo como chatarra. Eso era una defensa antitanque o algo así, y en algún lugar yo todavía tenía una imagen feliz de eso. Yatsenyuk abraza la malla de alambre con el corazón y escribe: «Escriben, la sexta de Yatsenyuk está lista». Y la malla, sí, está en la casa de campo, caray. Yo también la puse alguna vez cuando vivía en Ucrania, la malla de alambre. No ayudó en nada contra los ladrones. Y aquí hay tanques, pero bueno, en Moldavia también al parecer se están reuniendo. Luego cuenta que aquí Rusia está probando todo tipo de estos campos de entrenamiento. Hay un campamento en un resort en el oeste de Serbia. En el verano del 25 había barbacoa, voleibol de playa, zona de spa, pero en realidad los participantes aprendían a atravesar cordones policiales. La verdad, no lo sé con certeza, pero en mi opinión la mayoría de los países con un complejo militar y económico poderoso, naturalmente, tienen tanto campamentos de entrenamiento como varios grupos de sabotaje y muchas otras cosas, incluyendo en Rusia. Pero nadie va a actuar de manera tan ética. Pero ¿se imagina montar una especie de campamento de pioneros con asadores, saunas y otras cosas y practicar ahí métodos para atravesar cordones policiales? Para eso van a aprender. Y preparan los escenarios. Me parece que después de repente aparecen en Netflix y se convierten en la base para alguna serie por ahí, pero luego, cerca de Moscú, funcionaba algún campamento donde 100 jóvenes moldavos aprendían a fabricar y usar dispositivos incendiarios y explosivos caseros. Pero ustedes también. ¿Pero qué creen que le están escribiendo? ¿Quizá había ahí alguna fábrica ilegal de productos que contienen alcohol? Eso me parece mucho más creíble que pensar que alguien invitó a 100 moldavos cerca de Moscú solo para ayudarles a aprender alguna acción militar. Bueno, está bien, así son las cosas por aquí. Y luego, en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia declararon que en invierno Ucrania pasará frío y hambre y se quedará sin comida. ¿Y al final qué? Las Fuerzas Armadas de Ucrania respondieron con fuerza, dibujaron varias cosas. Ahora les voy a mostrar dónde están esas imágenes, como memes. Se ve claro, simplemente alarmante, se ve así. Nos calentaremos, escriben, con el fuego de las refinerías rusas. Y de inmediato viene a la mente un solo pensamiento. ¿Pues qué? ¿Están locos o qué? Está bien, lo militar ahí se entiende, es bonito, enorme, irán a calentarse, está bien. ¿Y los ucranianos comunes? Bueno, ¿quién se va a calentar y dónde se va a calentar? ¿Acaso piensan en lo que escriben, en lo que dicen? O sea, una persona común que está en Ucrania, que no tiene dinero o simplemente no tiene la posibilidad de irse y ve esto, donde algunos personajes inventan ideas sobre la marcha como «nos va a calentar el fuego de las refinerías rusas». Bueno, una peor desmotivación para ser un ciudadano agradecido de su propio país, sinceramente no me la puedo imaginar. Bueno, hubieran inventado otra cosa, como vamos a reflejar nuestro colectivo, nuestro país, ahí Sanich Putuzny va a llevar fuego a las casas para calentarlas. Bueno, podrían meter cualquier propaganda, pero solo interna, la que está dirigida al consumidor interno, no sé. Renat Akhmetov ayudará a todos a calentarse. O, por ejemplo, puntos de nueva indestructibilidad, invulnerabilidad, inquebrantabilidad, ¿habrá? Se crearán para que la gente no pase frío ni hambre. Pero escribirle a la gente que nos calentaremos con el fuego de las refinerías ardiendo por allá, casi en Laponia, pues solo queda llevarse el dedo a la sien y compadecer a quienes pagaron por esa propaganda tan tonta. Pero no debería ser tan burda. ¿La propaganda burda ya no funciona? Y antes tampoco funcionaba mucho, ahora menos que nunca. Pero cuando la gente ya está cansada de todo esto... Sí, recuerdo que Zelenska le decía a Lena que la gente está dispuesta a soportar privaciones sin fin. Pero eso de estar dispuestos a soportar privaciones en algún lugar como Italia, Estados Unidos o Nueva Zelanda, pues claro, está perfecto. Pero en Ucrania ya no están dispuestos. Y si ahora preguntas quién está dispuesto entre la gente que vive por debajo del nivel de pobreza, que son el 72%, estoy seguro de que los resultados serían una gran sorpresa para esos poderosos líderes. Bueno, está bien. Y de repente, Ucrania, que solo estaba ganando en el frente, pidió un alto al fuego en el Mar Negro. Y los medios de comunicación mencionaron las razones. Ucrania, a través de una tercera parte, le propuso a Rusia detener los ataques a objetivos civiles en el Mar Negro. Sin embargo, Kiev aún no ha recibido respuesta. Ahora les voy a contar sobre esto. Cuentan que la parte ucraniana transmitió esto. ¿Por qué razón?
porque en la declaración de ambas partes sobre los ataques a los suministros de grano y la infraestructura en el Mar Negro, esos ataques pueden afectar significativamente, y ya lo han hecho, se los digo, los precios mundiales de los alimentos este año. Y Reuters dice que los agricultores ucranianos ya están enfrentando problemas relacionados con el funcionamiento de las rutas del Mar Negro. Es decir, una de las partes ha sufrido mucho. Ahora en Ucrania está en marcha la cosecha. Sin embargo, debido a las dificultades con la exportación, nos dicen que el grano empieza a acumularse en los almacenes. Y en general, la situación es muy mala para los agricultores nacionales, porque alrededor del 90% de la exportación de trigo, maíz y semillas de girasol de Ucrania se envía precisamente a través del Mar Negro. Es decir, Zelensky primero voló en aviones para bombardear, como él decía, y ahí bombardearon cargueros, todo lo que veían ahí. Y contaban que eso estaba ardiendo mientras nosotros nos calentábamos aquí. Y luego, cuando resultó que este era un juego que podían jugar ambos, resultó que no todo estaba bien. Y ahora Ucrania sufre mucho más. Leí que las pérdidas de Ucrania, o mejor dicho, de los negocios, por la exportación, por la paralización de esa exportación que pudo haber ido por el Mar Negro, pero no fue así, ascienden a unos 2.000 millones de dólares estadounidenses. 2.000 millones de dólares estadounidenses se esfumaron porque en algún lugar hundieron varios cargueros. Y ahora dicen, pues hagamos una paz temporal, ¿por qué no? Aquí cuentan que los silos de grano de los agricultores están casi llenos y que la exportación de grano se redujo en un 70%, y en la próxima temporada probablemente todo será igual. Si los agricultores no pueden vender bien la cosecha actual, será más difícil encontrar dinero para comprar combustible y todo lo demás. Naturalmente ya no hay dinero. Será más difícil. ¿Y qué vemos? Rusia rechazó la propuesta de Turquía sobre un alto al fuego, pero fue Ucrania la que, a través de Turquía, le pidió a Rusia que lo hiciera. Zaharova declaró que Moscú no considera conveniente volver a la iniciativa del Mar Negro de los años 22-23, ni suspender las acciones militares en el Mar Negro. Si se trata de un esquema unilateral, más conocido como la iniciativa del Mar Negro, no tiene sentido volver a esa opción. Bueno, el 8 de agosto el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que se estableciera una moratoria sobre los ataques contra barcos comerciales, pero ahora ya es demasiado tarde para lamentarse. No antes, no después, no en lugar de, sino que ahora tendrán que aguantar cuando no solo tus aviones BAM-5 vuelen, sino también los aviones de otros países. En fin, se pasaron de la raya. Luego, qué vergüenza, Dios mío. Y todavía hablan sobre el componente de corrupción de esta Stefanishina. Ella ya no se ve para nada como la muestran aquí. Ahí muestran a una mujer más bien de mediana edad, y en solo un par de años cambió mucho. La verdad, no sé qué le pasó. Zelensky no puede encontrar un embajador para el puesto en Estados Unidos. A este mismo Umeirov, que siempre está metido en todo, lo rechazaron los estadounidenses, y eso 2 veces. Y ahora nadie puede ir. O sea, hay interesados, pero no tienen las competencias necesarias, ya sabes, esas soft skills y hard skills, para al menos no decir cosas como Gurmoning en inglés, como hizo un famoso embajador de Ucrania en el Reino Unido, o no decir Pizrushrenk como el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Bueno, hay que entender lo que te dicen y responder de una manera un poco mejor que solo decir I'm on duty today. Por eso no pueden encontrar a una persona así. Sí, contrataron a todo tipo de personas que vienen de callejones y de mostradores de cerveza. Y luego no pueden encontrar entre ellos a personas educadas que sepan inglés o, Dios no lo quiera, incluso francés. Vaya, el idioma francés. ¡Guau! Eso sí que es una sorpresa, dicen. Y en ese mismo establishment se sorprenden de que alguien siquiera lo hable. Bueno, la necesidad de reemplazar a esta misma Stefanishina surgió hace mucho tiempo. Zelensky relató que ni siquiera estuvo de acuerdo con Sveridenko, y ese tal Umerov tampoco estuvo de acuerdo. Resulta que la razón, imagínate, es el impredecible Donald Trump de la Casa Blanca. En resumen, todo es culpa de Trump. Zelensky no puede encontrar a la persona adecuada que sepa inglés y pueda comunicarse normalmente. Y de eso tiene la culpa Trump. Bueno, claro, ¿para qué culparse a uno mismo? Está claro que Trump tiene la culpa de todo. No diré que sea la persona más adecuada del mundo, pero en este caso, aunque no suelo confiar mucho en este personaje, que él tenga la culpa de que un ucraniano no pueda encontrar un embajador, eso no es problema de Trump. El objetivo de la diplomacia es precisamente encontrar un lenguaje común, sí, con quien sea, como decía Zelensky al principio de su mandato, que aunque sea con el diablo, pero con cualquier persona hay que saber encontrar un lenguaje común. Esa es la esencia de la verdadera diplomacia.
Y no cuando te saludan de mano y te sonríen y tú dices, oh, eso sí es ser diplomático. Y cuando no te quieren dices, no, aquí no voy a buscar un embajador porque ahí no nos quieren, no, eso no es lo nuestro. Es como la zorra y las uvas. Sí, uvas verdes. La zorrita no puede alcanzar las uvas. Sí, están verdes, no saben bien, están ácidas, guácala. En fin, muy divertido. Y puras victorias. Aquí Zelensky también tiene una victoria en Alemania y en España. Bueno, aquí de verdad, logró que dejaran de dar refugio temporal a los ucranianos. Por ejemplo, Alemania está endureciendo las reglas para otorgar protección temporal a los ciudadanos ucranianos. Los hombres sujetos al servicio militar de entre 23 y 60 años ahora no pueden obtener protección temporal si no están exentos del servicio militar. ¿Y cómo vas a demostrar que estás exento? Tienes que imprimir el documento de Reserve Plus ahí y además lo revisan. Porque ahora todo se verifica. Bueno, y hay muy pocas personas a las que les ponen directamente que no son aptos o que están excluidos. Por eso ahora prácticamente nadie puede conseguir todo eso. Pero por ahora, las nuevas reglas solo afectan a quienes llegaron al país a partir del 31 de julio de este año, cuando entró en vigor el punto correspondiente de la decisión del Consejo de la Unión Europea, pero fue precisamente Zelensky quien logró esto. O sea, bueno, lo consiguieron. Ya hablé de esto en detalle, pero ¿cómo decirlo? Y, por ejemplo, en España ahora no le dan a nadie, ni a los niños, esto salió hoy en las noticias, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los hombres, por el momento no se lo dan a nadie. Aunque en el caso de los niños, bueno, no puede estar escrito que no tienen obligación militar. Pero no, a los niños tampoco, no les dan asilo temporal a los recién llegados. También dicen que incluso si solicitas la actualización de ese mismo estatus, no sé, la verdad parece que es indefinido, pero eso es lo que escuché, tampoco te lo dan. Si tienes protección temporal en otro país, llegas a España y pides la extensión de la protección temporal aquí, o solicitar una nueva, tampoco te la van a dar. Te quitan la anterior y no te dan una nueva. A nadie lo deportan en la Unión Europea por ahora. Todavía no existe una ley o disposición sobre la deportación de esos ciudadanos. Pero no me sorprendería si en un mes o dos resulta que de repente encontraron alguna ley retroactiva y todo esto lo implementan también de manera retroactiva. Todo puede pasar. Por eso aquí hay una victoria tras otra. En fin, en esta hermosa y victoriosa noche de viernes tenemos un renacimiento. La bandera ondea sobre los campos, sobre los prados y los mares. Simplemente espectacular. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Suscríbanse al canal. Hasta luego a todos. Lo siguiente negativo es la falta de recursos. Es decir, para cualquier acción se necesita un recurso humano, personas reales que se puedan involucrar. Hacen mucha falta pilotos. Todo esto en realidad se ve bastante civilizado y la persona está sentada con una laptop en la oficina, en condiciones cómodas, a 30 o 40 kilómetros de la línea de combate. Y como en un simulador, simplemente controla a través de la cámara un dron terrestre. Estas profesiones están disponibles para cualquiera que haya trabajado alguna vez con una tableta o una computadora.